Bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes con nosotros. Para nosotros la verdad es que es un auténtico honor. Me gustaría, antes de nada, recordar que este evento tan especial pues, ha sido gracias a una colaboración con la editorial de La Máquina que hace PIN, el Club Virtual de Lectura Sui Generis, que pertenece a la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, y el Festival de Cultura Alternativa Sui Generis Madrid. Además, me gustaría recordaros que podéis participar en cualquier momento a través del chat de la plataforma Zoom por escrito, y que a partir de ahí, vuestras preguntas a nuestro insigne invitado, serán las protagonistas de la segunda parte de esta charla. Me quiero agradecer el trabajo, la labor, que me parece fundamental para que nos podamos comunicar y que todos también podáis, de alguna forma, disfrutar a través de las pantallas también de esta conversación. Para mí, yo creo que es fundamental agradecer a Sorlia de Idiomas Watson, que es nuestro traductor en el día de hoy, en este evento. Y, por supuesto, desde Sui Generis Madrid queremos agradecer el papel fundamental de Cristian Arenós, el editor de La Máquina que hace PIN, porque sin él no sería posible este evento. Así que, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos también. Hola, gracias a vosotros por montar este follón, me encanta. No sé si quieres introducirnos tú a nuestro gran invitado de hoy. Bueno, pues tenemos aquí a Tim Pratt. Tim Pratt es un autor para mí muy especial, por una razón fundamental que puede parecer una perogrullada, pero no lo es. La fantasía, hoy en día, la fantasía, que su propio nombre ya dice que es imaginación, que es creatividad, está muy anclada, está muy estancada en repetir patrones y tiene muchas veces muy poco de imaginación. Yo cuando descubrí a Tim Pratt, para mí fue algo maravilloso, porque Tim tiene algo que es fundamental, que es una imaginación desbordante y una capacidad de llevar tanto los elementos clásicos de la fantasía como de inventar nuevos de la fantasía clásica y de inventar nueva fantasía. Es decir, hace fantasía de verdad, no está repitiendo clichés. Y eso es absolutamente maravilloso, porque tiene un punto original increíble. Luego, por otro lado, tiene una visión de la vida muy moderna. Tim es una persona del siglo XXI pleno en lo social, en lo relacional. Tiene que ser encantador. A mí me gustaría algún día poder ir a visitarte, Tim, a California, pasar ratos con Tim, porque es una persona que tiene una visión social del mundo muy moderna, muy equilibrada, muy respetuosa y eso mezclado con la imaginación de sus libros hace unas historias totalmente inauditas. Eso es lo que yo más destacaría de Tim. Luego Tim tiene una grandísima cultura cinematográfica y sus libros son muy cinematográficos, tanto sus relatos cortos como sus novelas. Y eso para mí son tres elementos fundamentales para crear historias muy potentes que al mismo tiempo que son divertidas son tremendamente profundas, reflexionan sobre elementos de la vida muy profundos, sobre la muerte, sobre el duelo, sobre los recuerdos, el olvido, la pérdida, sobre cosas, sobre la convivencia, sobre pequeñas cosas muy profundas a través de historias muy divertidas con personajes muy trabajados, situaciones y fantasía muy original. Tim es de Carolina del Norte, él nació, y yo creo que él huyó de Carolina del Norte y creo que huyó de Carolina del Norte después de leer, leer traducido su último libro, que es Los Heredos de Grace, que creo que la protagonista hace una vuelta a Carolina del Norte de alguna manera, y Tim se fue a vivir a California, que como ya sabéis pues es un sitio donde es muy puntero socialmente, ¿no?
a Tim le preocupa mucho la felicidad, el estar bien con la gente, hacer las cosas de una manera muy humana. Y sin más, pues doy paso para que habléis con Tim, porque si no voy a estar aquí hablando 2 horas y lo ando a Tim hasta el infinito. Bueno, bienvenido Tim. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y es un verdadero placer poder hablar contigo. Perhaps, quizás podría traducir un poquito la presentación, ¿no? Para Tim. Tim, just to let you know, we were doing an introduction there, so David was just welcoming everybody and thanking the different institutions involved or bodies involved in the organization of the event, La Máquina que hace ping and Sui Generis Madrid, which is part of the Madrid Library network, as part of the Sui Generis Festival, and also thanking those who are participating in this event, and he invited them all to ask questions through the chat that we can ask you in the second part of the event, so that we'll be able to ask our honorable guest some questions later. And then he thanked Christian for his presence as well, and then Christian basically spoke wonders of you. And I'm not going to translate it all, I think, because I wouldn't do justice to what he said. It was amazing. So he was just explaining a little bit about your life and your work, and that he was really impressed with a lot of fantasy authors maybe repeat common cliches and common things in fantasies, but he's amazed at your creativity and your imagination and how you weave that into all your books. And he commented a lot more, but I won't go into it. Good. Así que seguimos. Sí. So, and then they welcomed you and thanked you for being here. So we're going Thank to you for having me. I'm delighted to be able to talk to this entirely new audience, discovering my work for the first time. Es un placer para mí estar aquí y conocer ese nuevo público que está realmente descubriendo mi trabajo quizás por primera vez. Bueno, yo justamente ahora tengo un pequeño problema con la cámara, pero me escucháis mientras lo arreglo. Sí. Y sí que me gustaría, bueno, sobre todo, pues empezar directamente, que en ocasiones, Tim, bueno, se ha definido tu escritura como una nueva forma de entender la fantasía. ¿Cómo la definirías tú? So Tim, I'd like to launch, let's say, this interview or these questions by mentioning that your writing has sometimes been defined as a new way of understanding fantasy. That's how others have defined it. How would you define it yourself? What I am always interested in fantasy is the impact on human characters. I am always less interested in the magical experience or the strange monster for its own sake than I am in for the way that it affects the people that I'm writing about. So I write from a very humanist perspective as a fantasy writer. Entonces, lo que a mí me interesa principalmente a la hora de escribir es el impacto que tiene sobre los seres humanos. Quizás no me interesa tanto los personajes de la historia, sino más, quizás soy como un escritor muy humanista. ¿Qué consecuencia tiene o cómo afecta a esas personas? Y, por ejemplo, bueno, la magia cobra especial importancia, ¿no? en tus narraciones, ¿no? En muchas de tus narraciones, además entendido como algo que pasa factura, pero también en otro tipo de narraciones vas soltando introduces pequeños elementos fantásticos en la cotidianidad que podríamos entender como realismo mágico. ¿Cómo juegas con lo mágico en tus escritos? Mm-hmm. So in that sense, you could probably say that magic takes on special importance in many of your stories, right? So if you understand that, it's something, I think it's something that takes on its toll, but at the same time, you introduce small fantasy elements in everyday life, magical realism. So how do you play with magic in your stories? I'm interested in two kinds of magic, usually in fantasy. And there are two different kinds of stories that I enjoy a lot. There's intrusive magic and there's immersive magic.
I don't know how often I should pause. Yeah, that's fine. I think little by little would be better. So that's fine. Me interesan dos tipos de magia en las historias, en fantasía. Magia intrusiva. I got intrusive magic and? Immersive, so magic you're immersed in. Magia inmersiva, digamos. Va a seguir, creo. Continue, Tim. So a story where ordinary people who are unfamiliar with fantastic things have fantastical things intrude upon them is intrusive magic. And that's what Heirs of Grace is. It's someone who doesn't know about magic and they enter this world where their understanding of reality is changed and altered. And in immersive magic, you have a character who knows about the magical world either because everyone does or because they are an initiate in a secret that they already know about. And then they have a different tension with the rest of the world, especially if it's secret magic, because they have to hide their knowledge or they act on the world with the knowledge that others lack. Entonces, por ejemplo, hablando de esos dos tipos de magia, hay gente, en el primer tipo tenemos a gente normal que no sabe de magia. Entonces, eso es lo que llamamos magia intrusiva, porque les afecta sin que ellos saben lo que es. Entonces, es algo que les altera o les cambia su realidad, ¿no? Pero sin ser consciente de ello. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Herederos de Grace, Herederos de Grace. Y el otro tipo es la magia inmersiva, donde realmente sí que saben que existe la magia, y a veces es una magia secreta que no pueden desvelar a otros y tienen que mantenerlo secreto, y ellos saben cómo influye sobre el mundo. Both of those forms allow me to explore the thing that I'm most interested in, which is the effect on a character's emotional life and psychology in extreme circumstances. So you learn more about a character when you see them in their extremity. So when they're confronted by an unimaginable new element of reality, or they're confronted by some threat that's beyond what our understanding of the everyday is, you get to learn more about the characters, and that's what interests me as a writer. Entonces, esos dos tipos de magia pues me ayudan a trabajar los dos aspectos que más me interesan en las historias. Uno de ellos es cómo afecta la vida emocional de las personas y, digamos, la psicología de esas personas. Entonces, realmente aprendes mucho de un ser humano cuando está en situaciones extremas, por ejemplo, cuando se altera su realidad o cuando está bajo amenaza. Entonces, yes, go ahead. The last point that I would make to that question is that magic is just fun. It's cool and interesting. Monsters are neat. So I like to put magical elements in my work. I have attempted to write literary fiction, mimetic fiction that just reflects reality, and I always end up adding something magical, or a monster always creeps in. Entonces, y lo último que me gustaría comentar es que la magia es divertida, es guay, interesante y añade algo especial a los libros. Intento escribir ficción literaria, digamos, y siempre incluyo un toque de magia porque creo que ofrece algo especial. Sí, adelante, Cristian. Tim, a mí me gustaría hacerte una pregunta, la hago en castellano para el público. A mí me gustaría mucho saber, aparte de los elementos fantásticos, de dónde te nace la inspiración para tus relatos, sobre todo para tus relatos cortos. Si primero nace un tema y luego buscas el escenario fantástico y de magia que pueda irle bien a ese relato, o hay un escenario que te sugiere una esencia fuerte para tratar pues, temas como el olvido o como el duelo, la muerte. So Christian would like to ask you a question too. Apart from, let's say, the elements of fantasy in the book, I'd like to ask a question about where those elements come from. For example, do you first think of a topic for your stories and then find a suitable scene
to work on those topics, or is it the other way around? For example, do you first imagine a scene in which certain topics like come up, such as death and how to forget things, or something like that? Generally, I will think of some fantasy element because I imagine constantly. I try to access that part of myself that we all have in our childhood when we don't understand how the world works, and so we come up with magical explanations. Pues lo primero, lo que suelo hacer es que pienso en algún elemento de fantasía. Intento acceder, digamos, a esa imaginación de la niñez, cuando, no sé si pensáis cómo son los niños, cuando hay algo que no entienden en el mundo, suelen crear su propia imaginación y inventárselo. Pues yo hago más o menos lo mismo. And then when I have some interesting magical element, whatever it is, I start to think about the kind of people that I could tell interesting stories with that magical element. And usually I try to think about the character who would suffer the most in that situation, the character who would have the hardest time with whatever the magical element is. The essence of your writing remembers me the essence of Michael Ende. Entonces, voy a traducir esto primero. Sí. Entonces dice que cuando tiene un elemento mágico, piensen en un personaje a quien le afectaría más ese elemento. Por ejemplo, ¿quién sufriría más a consecuencia de ese elemento mágico? Y luego Cristian ha comentado que le recuerda la esencia de su escritura a Michael Ende. Michael Ende. Ende. Sí, mira, sí, no sé, Tim, si vas a decir algo. Were you going to say something, or can I ask you a question? Oh, another question is good. Yo me estaba pensando en uno de tus relatos, Otro final de Imperio, donde, bueno, pues además de usar clichés de fantasía, que además está un poco relacionado con la pregunta de Cristian, aparte de usar ciertos clichés de la fantasía, los retuerces, les das la vuelta, pero además, por si fuera poco, pues está lleno de humor. Y entonces yo no sé si quizá eso es una de las características de tu escritura, esta mezcla. Well, when you were talking there, I was just remembering one of your stories, Another End of the Empire, where, as well as using fantasy cliches, you actually twist them and turn them around. But that's probably not enough. It's also full of humor. It's not only those things that you twist and turn around, it's also the humor. Do you think that's one of the characteristics of your writing? Absolutely. I'm glad to hear that story mentioned. I think it's one of my best. It's one of the stories where I really stuck the landing, as we say. It has an ending that just works perfectly, which is hard to do. As for the humor, I have often been called a funny writer. I always write humor that arises from the characters and the relationships rather than from situations or sort of broad slapstick things. So a lot of the humor in Another End of the Empire comes from the main character, who was a classic dark lord of fantasy, having to deal with the changing world that's being modernized, and dealing with that tension between his old ways and the new ways that are coming in. So I love humor that arises from character. Me alegro que menciones esa historia, es uno de mis favoritos, Another End of the Empire. Creo que tiene un final muy logrado y me gusta cómo termina al final. Hablando del humor de los personajes o en los libros, creo que yo busco un humor más de personaje más que de situación o de escena. Por ejemplo, en este libro, el Dark Lord of Fantasy, pues tiene que luchar y surge, digamos, un elemento de humor porque tiene que luchar contra un mundo moderno con sus formas antiguas o él que no está acostumbrado a este mundo. Entonces, este cambio le causa sufrimiento, digamos.
Bueno, conocemos, además de tu escritura, conocemos la novela, conocemos relato e incluso, bueno, conocemos también de la poesía, porque es inolvidable ese alegato al amor de romance científico, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿en qué formato te encuentras tú más a gusto, Tim? I wanted to comment something else. So we know, for example, of your writing in novels, short stories, even poetry, for example, the unforgettable allegory to love in scientific romance. In what format do you think you feel more comfortable writing, and why? I began my career as a poet, and that is primarily what I studied in college formally. I discovered after many years of writing poetry and publishing poetry that at my absolute best, I was a good poet. I began to focus on short fiction more, and I attended the Clarion Writers Workshop after college and studied writing short fiction more, because at my very best, my short fiction is very good. I am a better short story writer, I think, than I am in any other form. And I love novels, and because I love writing novels, I've invested a lot of time in learning to write them. Heirs of Grace, a lot of people think is my best book. I would certainly, in my own opinion, put it in the best 3 or 4 of them for sure. So that's something where I've had to study more to get better. Short stories are my natural work. It's what I excel at. Bueno, la verdad es que empecé como poeta y es lo que más estudié en la universidad, pero me di cuenta tras escribir así bastante poesía que podríamos decir que soy un buen poeta, pero luego era después de la universidad que empecé a escribir ficción, participé en el taller de Clarion y me di cuenta que se me daba mucho mejor los relatos cortos y si escribía poesía bien, escribía relatos muy bien. Entonces era como algo natural para mí, me encantaba, pero también me gustaban mucho las novelas, me encanta escribir novelas, pero tenía que estudiar, tenía que trabajarlo más, un poco más. Quizás me sale de forma natural los relatos cortos y tengo que trabajar las novelas más. Por ejemplo, Herederos de Grace, algunos dicen que es mi mejor libro. Yo quizás diría que, bueno, entre los 3 o 4 mejores. Pero he tenido que trabajarlo, pero los relatos casi no lo tengo que hacer, me salen de natural. Quiero hacer yo ahora un pequeño inciso con esto. Este es el libro de relatos que está publicado por La Máquina que hace ping, Pequeños dioses y otros cuentos blancos, que tiene 11 relatos. Quiero comentar que yo conocí a Tim gracias a Marchetto, de Cuentos para Algernon. En Cuentos para Algernon podéis leer relatos de Tim de forma gratis. Cuentos para Algernon es una maravilla que pone al alcance del público Marchetto en este blog, buscadlo así, Cuentos para Algernon, y podéis leer tanto de Tim como de muchos otros autores de relato corto de forma gratis. ¿Vale? Si queréis echar un ojo también a las historias de Tim en la página de La Máquina que hace ping, siempre os regalamos un relato o dejamos leer unas páginas del libro. Y este es el de relato corto. Christian was explaining a little bit about the publication and of Little Gods, that it has 11 short stories, and how he actually got in touch with you, how he met you, and if anybody is interested, they can contact La Máquina que hace ping, and they'll give away, I think, a free short story of yours or something like that. Además, fuimos muchos, ¿no? Yo creo los que gracias a esas traducciones conocimos a Tim, así que la verdad es que bueno, es el agradecimiento eterno, ¿no? So David is saying that also thanks to the Marchetto translations, he also got to know you, and quite a lot of others got to know you, and they're very thankful for these translations into Spanish of your work. I was very grateful for that. Realmente estaba muy agradecido por ese trabajo. En 2007 ganaste el premio Hugo con Sueños Imposibles.
que posiblemente junto a Pequeños Dioses, que lo ha enseñado Cristian, bueno, que es uno de los relatos, ¿no?, que está en esa recopilación, sean algunos de tus relatos más conocidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿dirías que en Sueños Imposibles se desarrollan algunas de las constantes narrativas, pues como los mundos posibles, o bueno, el concepto de, bueno, realidades alternativas, o el concepto de tienda mágica, ¿no? ¿Qué significa para ti ahondar en el tema de universos alternativos? I'd like to ask you a question now about Impossible Dreams. In 2007, you won the Hugo Award for Impossible Dreams. So along with Little Gods, are probably some of your best known stories. But going back to Impossible Dreams, would you say that some of the narrative constants, such as possible worlds or alternative realities, or the concept of a magic, I'm not sure if it's a magic shop or a magic tent. Magic shop. Magic shop, okay. So referring to that, what does it mean for you to delve into this theme of alternative universes? I've always been fascinated by moments when your life can change radically. So I've always been interested in stories of parallel universes and alternate realities. And that also ties into my love for little magic shop stories, because those have the idea that you will discover some object that will completely transform your life by surprise. And that happens in real life. You do find things that transform your life unexpectedly. They're just usually people instead of objects. Siempre estaba fascinado con cosas que pueden cambiar la vida de uno de forma radical, y por eso me interesa ese elemento de universos paralelos. Y quizás la tienda mágica es la parte central ahí, donde la gente entra, encuentran algo mágico que les transforma la vida, que les cambia la vida. Y eso lo encontramos en la vida real, no es algo solamente de la fantasía. Yo diría que en la vida real sí que hay cosas o momentos que nos cambian o nos transforman la vida de forma radical. Lo único en la vida real suelen ser personas con quienes nos encontramos que tiene ese efecto sobre nosotros y no tanto las cosas. When I was quite young, I read The Garden of Forking Paths by Borges, and that was a very influential story on me. It's about lives that were not lived, about other places your life could have gone. And I just love exploring multiple worlds that way. It allows you to explore themes of regret and making consequential choices, and making choices that you don't realize at the time are so important that they're going to change your life. That's just one of my most fascinating themes. I'll let you translate that and then give an example or two. Thanks. Cuando tenía 14 años leí un libro de Borges, Las vidas que no se vivieron. Y me di cuenta de que puedes realmente tener esas vidas paralelas o universos paralelos donde, por ejemplo, hablas de donde se ve que lamentas una situación o algo que no has hecho, o no sé, cosas de ese tipo, o te das cuenta de que hay elecciones que tienen consecuencias en tu vida. Quizás no te das cuenta en ese mismo momento, pero después te das cuenta que ese era un momento como consecuencial, que tenía una consecuencia para toda tu vida de forma posterior. Entonces piensas, si no hubiera tomado esa decisión o si no hubiera hecho tal cosa, pues mi vida sería diferente. Entonces de esa forma vamos explorando diferentes alternativas a la misma vida. Where I grew up in North Carolina, there's in the small town where I grew up, there was a plane crash in the 1960s. And it was later revealed that there was an atomic bomb on that plane, and that in fact the atomic bomb had very nearly gone off. I think it had 6 fail-safes and 5 of them had failed. My mother was living there as a child, as an infant. Well, not an infant, a toddler. Obviously that would have transformed my life. So it's interesting to think about large events that could have utterly changed your personal life. And then there are small events.
the entire life I have now with my wife and child came down to me deciding to go to a brunch that a magazine called Strange Horizons hosted. That's where I met my wife. Had I decided I didn't feel like driving an hour that day, then I never would have had the life that I have now. And so thinking about those moments fascinates me, and I explore that often in my fiction. Por ejemplo, un ejemplo de mi propia vida, donde crecí de niño en un pueblo en North Carolina. En los años 60 había un accidente de avión y la gente se enteró después de que a bordo de ese avión había una bomba atómica que casi explotó tras el accidente. La bomba tenía 6 elementos de seguridad y fallaron 5 de los 6, así que casi podría haber explotado. Mi madre vivía en ese pueblo de pequeño. Entonces, imagínate si se hubiera explotado, las consecuencias que tendría eso para mi madre, para mí, para mi vida. Es que la vida con una cosa muy sencilla se puede cambiar por completo. Otro ejemplo, por ejemplo, tengo mi mujer y tengo un hijo. Pues simplemente en esa relación, en mi vida personal, conocí a mi mujer en un brunch que organizaba una revista que se llama Stranger Horizons. Y decidí ir a conducir 1 hora para llegar al evento, y estoy pensando, por ejemplo, si no me hubiera ido a ese evento, no habría conocido a mi mujer. Entonces tendría una vida completamente diferente simplemente por no tomar esa decisión de ir a ese evento. Las decisiones, ¿no? Que nos cambian la vida, ¿no? Al final. Volviendo un poquito, quedándonos en Sueños Imposibles, ¿eres tan cinéfilo como los personajes? Antes lo ha mencionado un poco Cristian, pero ¿eres tan aficionado al cine? ¿Y cuál sería, digamos, la película que mejor acompaña tus historias o tus libros? So yeah, you're right about that. There are some decisions that can drastically change our lives. I want to get back to Impossible Dreams, though. Christian earlier was mentioning that you're a film buff. So I wanted to ask you if you think you're as much of a film buff as the characters are in Impossible Dreams. That's perhaps one question. And another one is, what do you think are the films that best accompany your books? I am not as much of a film buff as Pete is in Impossible Dreams. I had a friend in college named Brian who introduced me to all sorts of cinema. He introduced me to Kurosawa films, which I had not seen. I grew up in rural North Carolina. We did not have much of a film experience. So I had a friend who took me to independent films and showed me foreign films and introduced me to all sorts of directors that I would otherwise have not seen. Yo creo que no tanto como Pete en Impossible Dreams, aunque me gusta el cine. Yo crecí en Carolina del Norte, en una zona rural de Carolina del Norte, entonces no había mucha oferta, digamos, de cine. Tenía un amigo que me llevó a ver cine independiente, de autor, películas internacionales, me presentó a algunos directores, entonces creo que mi interés por el cine se remonta hacia ese momento. For films that capture some of the same feeling of my work, that's difficult to say. One of my favorite directors is Wes Anderson, who made films like Moonrise Kingdom and The Royal Tenenbaums, and they tend to be about dysfunctional characters and complicated personal relationships, and they often have little hints of the uncanny or the surreal in them, so I enjoy his films very much. I didn't get the name of the director. Wes Anderson? Wes Anderson, okay. Es difícil decir qué películas capturan, digamos, esos mismos sentimientos que mis historias. Me gusta mucho Wes Anderson, por ejemplo, que es director de Moonrise Kingdom y alguna otra película, porque trata de personajes complicados, digamos, y las dificultades que suelen tener. Entonces me gusta, creo que ahí podemos encontrar algo de paralelismo. Yo quería decir una cosa para la gente que no haya leído a Tim Pratt.
he puesto en el chat si conocían Doctor en Alaska. Doctor en Alaska es una mala traducción de Northern Exposure, Exposición al Norte, que es una serie del siglo pasado. La esencia, cuando tú lees a Trim, yo automáticamente era como meterme en Sicily, en ese pueblo de Doctor en Alaska. ¿Por qué? Si conocéis esa serie, al leer a Trim sentiréis eso, porque esa serie son situaciones y personajes inauditos, con situaciones muy originales, planteamientos de vida muy originales, al mismo tiempo que tratan temas de profundidad con una diversión y una sonrisa. Sobre todo, al acabar de leer una historia de Tim, te reconcilias con el mundo, te queda una sonrisa en el mundo. Es una forma de reconciliarte con la vida, simplemente. Por eso la comparo mucho si habéis visto esta serie de Doctor en Alaska, de Northern Exposure. Christian was commenting, for those who haven't had the opportunity to read any of your books yet, for him it was like he wanted to make a comparison with watching Northern Exposure, the series, that when he was reading it for the first time, when he was reading one of your stories for the first time, he was automatically, let's say, transferred or to the town of Sicily, where the situations and the characters are. And he said it's really similar in the sense that there are very original characters and situations, and they have to fight with those situations. And at the same time, even though you see the challenge that they're facing, it's a funny, you kind of get the funny aspect of it. So when you finish reading it, you've actually, even though you might suffer, you actually reconcile with world and life at the end of it. I used to watch Northern Exposure with my mother, actually, and it was one of our favorite shows. And I do love the way that it has subtle magical elements, and it's all about the character interactions. You know, it's about these unusual characters, but not just in isolation, but the way that they interrelate with one another. And that's what I love. And it also has that found family trope of people who are not related by blood or marriage, who become friends and find each other and form a family. I love that. Sí, de hecho solía verlo con mi madre. Yo recuerdo era uno de mis series favoritos. Me encanta cómo, por ejemplo, tienes esta interacción de los personajes, no solo los personajes en aislamiento, sino la forma que se interactúan entre ellos. Hay personajes un poco extraños, y tienes ese elemento como casi mágico. Y me encanta también cómo los personajes que aunque no son familia, al final se juntan como si fuera familia. And on the subject of endings that are sort of more uplifting, early on in my career, I wrote horror, and I do love to read horror, and I love horror cinema, but I have trouble with the relentless darkness because I've had a lot of adversity in my life. I had difficulty growing up, certainly, but ultimately I'm on the side of wonder. You know, I believe that even in a dark life, there are these moments of magic, and that is, for whatever reason, what I've always been moved to emphasize in my own writing. Comentando sobre el tema de los finales inspiradores, digamos, yo hace tiempo solía escribir más historias de terror, pero tenía un problema con los finales tristes, digamos, o de sufrimiento. Y quería enfocarme más en el otro elemento más inspirador o más alegre. He tenido dificultades en mi propia vida, quizás es por eso, y me he dado cuenta que incluso en momentos difíciles siempre hay algo de alegría y de diversión. Entonces, eso es lo que intento transmitir también. Bueno, quiero recordar también a todos los que nos están viendo que podéis participar con vuestras preguntas en el chat y que después iremos a ellas y se las transmitiremos a Tim. Antes, bueno, digamos que has escrito también novelas que están fuera, digamos, en un mundo ya predefinido, con personajes ya
con personajes, digamos, ya asentados y con sus propias reglas, pero sin embargo tienes mucho que aportar, ¿no? Me refiero a estas novelas basadas en juegos de rol como Pathfinder o Dungeons and Dragons. ¿Cómo es, digamos, cómo se enfrenta un escritor a un universo que no es el suyo? Y cómo lo hace, ¿no? So he first reminded the participants that they can ask questions in the chat, so we'll get to them in a few minutes. And then he commented that you've written novels with, let's say, a predefined world and characters and rules that are established, for example, with the stories and role-playing games such as Pathfinder Tales and Dungeons and Dragons. So he'd like to ask you, how does a writer deal with the universe that isn't your own, but to which you have a lot to contribute? I quite enjoy writing role-playing game tie-in novels because I was a gamer as a teenager and even into college. I had less time after my writing career took off because it uses the same part of my brain to create and run a game that it does to write novels. Me encanta escribir sobre así novelas relacionadas con juegos de rol, probablemente porque cuando era adolescente jugaba esos juegos y también en la universidad, pero cuando empecé a escribir tuve que dejarlo porque uso la misma parte del cerebro para jugar esos juegos y para escribir, así que lo dedico a escribir. I often say that writing tie-in novels is like writing a historical novel because you're dealing with a set of known facts that you have to stay within, and you want to not violate the known qualities of that universe, or you will get angry letters from readers who are mad because you messed up some detail. The difference between role-playing game tie-ins and historical novels is that there's much less research. You can read everything there is to know about a role-playing game novel in much shorter time than you can read about Elizabethan England. And the other difference is that there's someone you can ask if you have a question. There is no mystery about who Jack the Ripper really was. There's someone you can call at the game company and they will tell you the fact so that you can write a perfect history. A menudo escribir novelas de roleplay es similar, es parecido a escribir novelas históricas, digamos. Tienes que investigar la situación, las normas, las reglas del universo, cómo funciona, porque si no sigues esas reglas y normas, pues algún lector enfadado te va a escribir una carta diciéndote que no es así. Entonces es como, no sé, en las novelas históricas, si te equivocas en algo, pues te van a decir, oye, que en el siglo tal no era así. La única diferencia quizás es que tienes que hacer menos investigación para escribir una novela de este tipo, requiere menos tiempo investigar un juego de rol que investigar, no sé, el Reino Unido en tiempos de la Reina Victoria, por ejemplo. No hay ningún misterio realmente. Si no sabes quién es Jack the Ripper o mucho sobre su personaje, pues puedes hablar con la empresa del juego y te informan. I have always been given the opportunity to create the characters that I wanted and tell the stories that I wanted. All I had to do was stay within the framework of that world in the setting and not violate any of the known rules of that world. But I've done a lot of tie-ins for different properties, Forgotten Realms, Pathfinder Tales, the Twilight Imperium strategy science fiction game, and always what they have hired me for is because they like the way that I wrote characters and wrote stories. So it's never felt like a constraint to me. It's always been great fun. Siempre tuve unas grandes oportunidades de crear personajes y historias como me han parecido. Lo único que he tenido que hacer es quedarme dentro de las normas y reglas de ese universo, pero me han dado mucha libertad de escribir o de inventarme personajes o situaciones. Y me he divertido mucho escribiendo esas historias como Forgotten Realms y Twilight Imperium y otras cosas, otras historias. A mí sí que, bueno, para ir terminando un poco las preguntas y pasar a las preguntas de nuestros participantes, sí que me gustaría destacar que, bueno, que tú
no lo hemos mencionado antes, pero eres editor senior de una de las revistas más prestigiosas, que es Locus. Y creo que a raíz de eso eres también un ávido, voraz lector. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso es tan importante para un escritor, o sea, cómo lo ves tú y sobre todo cómo ves el género en general, cómo crees que se encuentra el género en estos momentos. ¿El género de fantasía te refieres? Sí, o? sí, sí, Ajá. sí. Vale. Just let me ask you one last question before we open the floor to others so they can ask you questions. You're the senior editor of a very prestigious magazine, Locus. We didn't mention it earlier. And you're also a very avid and enthusiastic reader. So how do you find, how important is reading for you? And do you think it influences your writing? And what do you think, another question related to that, at what moment or in what situation do you find the genre of fantasy at the moment? Reading is very important to me. I grew up very poor, and what we had for entertainment was the paperback books that my parents would buy up at flea markets and yard sales by the box full. So I grew up on that. And my great grandmother was a great fan of science fiction and fantasy and would always give me books to read. So reading is absolutely fundamental to my identity, and I still read about 2 books a week. Pues leer es muy importante para mí. Crecí bastante pobre y mis padres compraban libros así de segunda mano por cajas en mercadillos de segunda mano, y entonces es lo que hacíamos como diversión en nuestro tiempo libre. Y mi abuela también fue como un fan de ciencia ficción y fantasía, entonces también aprendí un poco de ella, y yo creo que ahora leo 2 libros por semana, al menos. In terms of how I think the field is doing now, from the standpoint of being a reader, it's as good as it has ever been. At least in the US and the UK markets. I can't speak as much to international fiction, but the explosion of diverse voices, people from different backgrounds, people from races and ethnicities that have traditionally had difficulty being published. You're seeing more and more work. And I think it's wonderful for the strength of the genre to spread out beyond our traditional strictures, barriers. It's a golden age, it really is. I read for 2 awards last year. I was on 2 juries for the Philip K. Dick Award and the Ray Bradbury Award. So I read almost every work of science fiction and fantasy, at least a few pages of it, for those awards, and it was magnificent. It's as good as it has ever been. Y sobre el campo en sí, como lector diría que mejor que nunca en realidad, al menos en el Reino Unido y en Estados Unidos, que son los mercados que mejor conozco. Hay cada vez más voces diversos, de fondos diferentes, de etnias diferentes, entonces se ha ampliado mucho la oferta para el lector. Entonces, en ese sentido diría que casi estamos viviendo una edad de oro para la lectura de fantasía. El año pasado participé en dos jurados para 2 premios importantes y leí casi todos los libros en los 2 concursos. Bueno, al menos algunas partes de todos los libros, y puedo decir que la verdad es que me han gustado. Novellas are very big in the US market now. There are some publishers that have started doing novellas, which when I started out writing, short books were very hard to find. They were very difficult to sell. And now there's an explosion of books that are long enough that you can feel immersed in the world, but short enough that you can read them in a sitting. And it's been wonderful to see that expansion too. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una explosión de novelas y de relatos cortos que no son demasiado cortos, sino que son suficientemente largos que puedes meterte o estar inmerso en la historia, pero suficientemente corto a la vez que lo puedes leer de una sentada, digamos. Entonces, eso es algo interesante también.
Bueno, pues, si os parece, pasamos a las preguntas de nuestros participantes. Mira, comenzamos por Marta, que nos pregunta, y me llama mucho la atención porque yo lo estaba pensando también, dice Marta, dice, ¿algún estudio de televisión o cine, grande o pequeño, tiene previsto adaptar algún libro tuyo? Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, la saga de Marla Mason, a mí me encantaría verla en televisión. The first question is from Marta. She's asking if any TV studio, big or small, is planning on adapting any of your stories to film or TV. And then David added that he'd love to see Marla Mason, for example. I would love that too. I have had various things under option at different times. People have expressed interest. And actually the Marla Mason series is under option now and is being shopped around. My producers are trying to put together a team. It has been continuously under option more or less since it was published, so I don't know that it will get off the ground, but they are actively working on it. And I would be very happy to see it happen. Pues me encantaría a mí también eso. La verdad es que hay varias opciones y hablando de Marla Mason, pues específicamente ahora los productores están buscando posibilidades o hablando de posibilidades, pero quizás desde que se publicó tenía muchas posibilidades, pero no se fructificó hasta el momento. Pero bueno, yo creo que sí, tiene opciones y me encantaría verlo. Esperemos. Let's hope it works out. There is a short film of Impossible Dreams that was made by a director in Tel Aviv, and it's in Hebrew, but it has English subtitles, perhaps not that useful to you, but you can find it on YouTube, and it's actually a lovely little half-hour short film of Impossible Dreams. De hecho, hay un cortometraje de Impossible Dreams que hizo un director de Tel Aviv, pero está en hebreo, eso es lo único. Y tiene subtítulos en inglés, pero no sé si a vosotros os viene bien así, una película en hebreo con subtítulos en inglés. Pero si alguien quiere verlo, está en YouTube. Es un mediometraje quizás de media hora o así. Voy a ver esto. Y voy a ver si lo podemos subtitular en castellano. Impossible Dreams, Sueños Imposibles, es el relato que cierra el libro de Pequeños Dioses. Esto es muy interesante. This is very interesting, he says. I'm going to actually look for that and see if we can subtitle it into Spanish as well. I think it would be good. Impossible Dreams, and then you just mentioned that Impossible Dreams is the short story that ends Little Gods. Paula, aquí Sorlia sí que te pediría que mirases el chat, porque Paula nos manda una pregunta en inglés para que está un poco más arriba. Sí, Paula quería preguntar si alguna vez se sintió perdido a la hora de escribir una novela y si sintió la necesidad de abandonarlo y empezar una nueva historia y si eso pasó, ¿qué es lo que hizo? So, Tim, the question from Paula, she wants to ask you if you ever felt lost when writing a novel and felt the need to leave it, to abandon it and start a new one. And if that happened, what did you do? That has happened. It happens less often now that I've written 25 novels or however many I've written, but early on, certainly. There's actually a sequel to Blood Engines, Motores de Sangre, called Poison Sleep, that I wrote 50,000 words of, more than half of, and then realized it was an absolute disaster. And I foolishly sort of thought, oh, well, I bet I can fix it. You know, I bet I can go in and just change a few things. But once I dug back into it, I realized the foundations were rotten. And I ended up keeping a couple of characters, no sentences. I had to write the entire thing again from scratch because it fell down. That was a learning experience. Since then, I try to make sure my foundation is more solid before I embark on writing a novel. Sí, me pasó varias veces, menos ahora quizás tras haber escrito 25 novelas, pero antes sí que me pasaba. Por ejemplo, hay una segunda parte de Motores de Sangre que se llama Poison Sleep, dormir envenenado, así sería la traducción. Y escribí de esa segunda parte, escribí unas 50,000 palabras,
pero luego me di cuenta que era un desastre y lo dejé, y en algún momento intenté volver, pensé, lo puedo solucionar, lo puedo arreglar, pero luego cuando lo intenté hacer algunos cambios, modificaciones, pero me di cuenta de que los cimientos de la historia estaban como podridos, no se podía solucionar, no se podía arreglar. Entonces ahora intento asegurarme, antes de ponerme a redactar, intento asegurarme que los cimientos de la historia estén fuertes, digamos, sólidos, para no tener que abandonar una historia a mitad de la redacción. Pablo nos comenta y dice, ¿tienes algún escritor español o en lengua castellana que sigas con devoción o admires? ¿Nos puedes decir cuál? No sé. I'd like to ask, Pablo would like to ask if you have any favorite Spanish author or any Spanish writing author that you like, and if so, can you tell us who that is? I'm not profoundly familiar with many writers from Spain. Some Spanish language authors I have enjoyed greatly from Central and South America, where the magical realism tradition obviously is something that I write a lot about in my work. So I've read a lot of that in translation, Allende and Borges and Marquez, but I'm not as familiar with Spanish writers. I would like to become more so. No tengo mucho conocimiento de autores de España, digamos, quizás un poco más de Centro y Sudamérica, donde el realismo mágico que hay ahí lo uso yo para mis propios escritos, digamos. He leído historias de Allende, de Borges, de Márquez, pero de España no podría destacar a nadie. Yo creo que la escritura de Tim conecta directamente con la escritura de realismo mágico llevada al extremo muchas veces de ciertas zonas de Sudamérica. Sí, yo lo veo mucho con Cortázar, ¿no? Está relacionado. También. So Christian and David were just commenting that he thinks your writing actually connects very directly to the magic realism that exists. And David said, for example, Cortázar is a good example of that. Yo, de hecho, quiero... ¿Se me oye, verdad? Sí. Sí. Quiero aprovechar para Los herederos de Grace, que es la novela de Tim que publicamos anteayer. Aquí no es spoiler, no rompo nada, pero aparece Borges de una manera potente aquí, a través de una cosa que si digo sí hago spoiler y no la voy a decir. He said, I actually wanted to take advantage of this, that in Heirs of Grace, and it's not a spoiler, but in Heirs of Grace, I could say that Borges does appear in a very potent way. I'm not going to tell you how, because that would be a spoiler, but it's there. Bueno, fíjate, antes de pasar a una pregunta, a mí me viene a la mente, Christian ha hablado de Los herederos de Grace y a veces se califica como para jóvenes adultos, ¿no? ¿Puede ser, Christian? Yo tengo aquí las novelas de Tim son para todos los públicos y los escritos de Tim son para todos los públicos, absolutamente. O sea, hay libros que son que abarcan todas las edades y esto también es algo muy extraño porque muchas veces puedes leer libros que están destinados a una edad y a lo mejor a otra edad muy adulta pues te puedes desconectar de ellos, ¿no? Pero si bien es cierto que yo algunas historias las veo más ubicadas para una etapa vital más cercana a los 20 años y otras los veo para una etapa vital un poco más, digamos, una evolución más madura no de los elementos de fantasía que se trabajan, sino del tema en cuestión que se trabaja, ¿no? Por eso para mí, por ejemplo, Pequeños dioses y otros cuentos blancos es un libro tremendamente, profundamente adulto. Los herederos de Grace y Motores de sangre para mí son dos libros que, si bien como adulto los puedes disfrutar muchísimo, creo que es un auténtico orgasmo leer esos libros con 20 años. So David was just commenting that he thinks Heirs of Grace is very suitable for young adults, and then Christian was commenting
your writing in general is actually suitable for all age groups, which is strange because with some writers, you take a book that's aimed maybe, let's say, at young adults who are 20 or so, and then an older person reads it and they might find it a bit immature. But that's not the case with your writing, that somebody who's 20 will love it and somebody who's older or mature will also like it and understand it. Maybe not because of the fantasy elements, but perhaps because of the topic that it touches on in the story itself. So he mentioned Little Gods, for example, the profoundly deep stories that it has. And so in general, it's suitable perhaps for all ages, but if somebody who's a young adult, let's say around 20 or so, reads it, they'll get thrilled, he said. But I think David was going to ask you a question about that. David, ibas a hacer una pregunta relacionada a eso, ¿no? Sí, era un poco, bueno, lo primero que yo estoy deseando leer Los Herederos de Grey, me da igual que sea para jóvenes o adultos o no. Y bueno, quería preguntarle a Tim si de alguna forma, bueno, pues cuando piensa este tipo de historias, quizá cambia el registro o, como decía Christian, da igual, es lo mismo, ¿no? I'm really looking forward to reading Heirs of Grace, and even if it is aimed more at younger adults who are 20 or so, I'm still going to read it, and I'm sure I'm still going to love it. But the question I wanted to ask you is, if you're, for example, thinking, first of all, do you think about a specific age group when you're writing a novel? And if so, or a story, if so, do you change the register you write in when you're addressing, let's say, a younger audience, or as Christian said, maybe it doesn't matter? For the most part, I don't. Most of my novels are aimed at adults, but maybe people 12 and up. When I was young, I was reading adult fiction. There was not as much of a distinction between the young adult and the adult market when I was beginning to read novels. Back when I was a kid, there would be novels that had children as the protagonists, and they were novels for adults. They were just about children. So I have always had a sort of more inclusive approach. Occasionally, I have written things with a younger market in mind, and in those cases, I do tone down the sex and the graphic violence. But so many of the themes that I write about are just universal themes about finding your place in the world, finding the people that you can connect with. And I think that those are themes that speak to people of all ages. En general creo que no hay mucha diferencia. Por ejemplo, cuando yo era joven y empecé a leer, no se distinguía mucho entre las historias para los adultos jóvenes y para los adultos más maduros. No sé, yo diría que a partir de los 12 años o así yo leía libros que estaban destinados a adultos. Incluso hay, por ejemplo, historias para adultos que en las cuales hay niños. Entonces, al tratarse de niños, pues también lo pueden leer gente más joven, adolescentes. Lo único que sí que hago cuando pienso en algún momento a la hora de escribir y pienso en la audiencia un poco más joven, pues tiendo a bajar los temas de sexo o la violencia gráfica para que haya menos en esas historias. Pero creo que la mayoría de mis historias se centran en encontrar el lugar de uno en el mundo y entre hacer conexiones entre personajes. Entonces, en ese sentido, creo que tiene cierto atractivo para todos los públicos. Quiero decir algo yo, por favor, porque creo que se me ha malinterpretado. No es que unos libros tengan más profundidad que otros, sino que la profundidad que tienen unos libros cala a unas edades y la profundidad que tienen otros libros cala a otras edades. La profundidad que tienen las historias de pequeños dioses son quizá para una etapa de la vida, aunque también sea una búsqueda de tu lugar en el mundo, que no es la misma etapa de la vida que la profundidad que tienen los herederos de Grace. Que, por ejemplo, personas de 20, 25 años que están buscando su lugar en el mundo, recién entrados en él, lo pueden sentir muy fuerte, porque el nivel de profundidad que hay en ese libro es muy grande también. Y lo puedes ver como persona de 50 años como yo,
pero que creo que puede ser un orgasmo para una persona de 20 años. Por eso nosotros lo clasificamos en dos colecciones diferentes, simplemente, ¿no? Por el nivel de impacto que puede tener para gente de esta edad. Claro, Yeah, de hecho, sí, sí, déjame, solo sí, por supuesto, Solia. era para traducirlo. Sí, Christian just wanted to comment, just in case we misunderstood what he was saying. He said that he wasn't saying that that some stories are deeper or more profound than others, but he was talking more perhaps about the impact it has at different ages. Different stories have different types of impact at different ages. For example, Little Gods, you're talking about the search for a place in the world. Perhaps older adults might understand it better. But Heroes of Grace, for example, is a very profound impact on the same issue, that he says if a 20-year-old reads it, he'll have an orgasm just by reading it. That it's so profound and it'll affect them profoundly, because they're just coming into adulthood. They're responsible for their own lives for the first time. So they're really actually looking for their own place in the world. So reading a story about how others look for their place in the world, they'll identify it with that story directly. And that's the only reason that they classify it into, let's say, different collections for different, mainly for different age groups. Sí, no, lo único que quería decir a Cristian es que toda la razón, más que nada, porque yo, por ejemplo, has mencionado a Pequeños Dioses, y Pequeños Dioses, el relato que abre ese libro, claro, trata del duelo de una forma tan desgarradora que a lo mejor una persona de 20... Pues, tan bonita. Claro, sí, es impresionante, es un relato. Un proceso de duelo brutal, tan bonito. Claro, y entonces pues es una persona quizá de 20, pues como que no lo capta, no sé si lo capta, o una persona más pequeña quizá no. Yo creo que sí lo capta, pero a lo mejor no tiene la vivencia para claro, a eso me refiero. Que le genere el éxtasis. Eso es. So they were just mentioning that, for example, hablabas de Little Gods, ¿verdad? Sí, el relato. Sí. He was talking about the story Little Gods, about how it touches on mourning and how it goes into so deeply into the issue of mourning that perhaps younger people don't have the same life experience that older adults do. So it'll probably affect them affect the older readers deeply because of the experience they've lived through. That's something else you wanted to mention. I think that great stories, and not that I'm saying my stories are necessarily great, but the most successful stories, I think, can speak to you in different ways at different times in your life. Certainly there are things that I've read that were meaningful to me that I've come back to and reread and found different things in. And specifically Little Gods was about grief, but it was written in the aftermath of a breakup, of a romantic separation. And I was attempting to process those feelings of grief. And rather than write about a breakup, because I was feeling so intense, I wrote about it through the metaphor of death, about a permanent separation. And I hope that it can speak to people on different levels, but I do certainly take Christian's point. Sí, creo que cuando leemos grandes libros o grandes historias, y con eso no estoy diciendo que mis propias historias son grandes, pero las historias te influyen de una manera diferente en diferentes momentos. Entonces yo, por ejemplo, he vuelto a leer una misma historia en diferentes momentos de mi vida y me han dicho o me han transmitido cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, este libro trata de, cuando lo escribí, estaba viviendo un momento de duelo romántico, digamos. Había sufrido una rotura con alguien, pero no, tenía un sentimiento tan intenso que no quería transmitir eso en el libro. Entonces lo transmití, digamos, a través de una metáfora de la muerte y del duelo por la muerte. Entonces espero que aunque se trata o represente una historia específica, yo creo que llega a diferentes personas simplemente por el tema del duelo. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, nos quedan dos preguntitas del público. Nos dice Diana, jugadora de rol,
dice que si tú como jugador de rol tienes algún personaje preferido o ibas cambiando de personaje dependiendo de la partida cuando jugabas. The next question is from Diana, who's a role player, role gamer. So she'd like to ask you, when you played role games, did you have any favorite character, or did you change characters from one game to another? I played different games. I played a lot of Dungeons and Dragons. I also ran a game that was in high school that was set in a world of my own creation, but used sort of the rules and a lot of the elements of Dungeons and Dragons. And I played in some of the White Wolf games in college, Vampire the Masquerade. My favorite character that I played in high school was a Yuan-ti, who are sort of snake-like humanoids. And they are traditionally an evil race. I'll let you translate that. Bueno, jugué mucho Dungeons and Dragons en el instituto. Organicé también mi propio juego, lo escribí yo, pero basado en Dungeons and Dragons, digamos, pero era mío. Y me gustaba, por ejemplo, los personajes de White Wolf, Vampire, Masquerade, especialmente Yuan-ti, por destacar uno, Yuan-ti, que era como un humanoide que se parecía a un serpiente, digamos, que era malvado de naturaleza. I've always had trouble with the idea of a naturally evil race. It seemed to me a sort of terrible idea. And so a novel that I wrote for Forgotten Realms called Venom in Her Veins is about a Yuan-ti who is raised among humans. And because she's raised in a different cultural milieu, she is not evil, right? I was trying to make the point that evil is cultural rather than inborn. So it was a chance for me to play with the kind of character I loved and a species and a culture that I loved as a reader and as a gamer, but then also critique a little bit of the problems that I had with it. Entonces, uno de mis problemas con eso es que yo tenía problemas con que existiera una raza que fuera malvada por naturaleza. Entonces escribí una novela, no recuerdo la colección, no sé si habéis entendido de qué colección estaba en la novela. It's a novel, Venom in Her Veins. What was the name of that novel with the Yuan-ti? Venom in Her Veins. Veneno en sus venas, se llama la novela que escribió. Veneno en sus venas. Y hay un personaje Yuan-ti ahí, pero se críe entre humanos o se educa entre humanos, digamos. Entonces, y no tiene esa maldad. Entonces, aquí estoy representando o intentando transmitir que la maldad es algo cultural, algo que se aprende, que no hay una raza con una maldad errante o una maldad de naturaleza. Entonces, aquí lo que me gustó de esta historia es que pude trabajar sobre una especie que me gusta, una raza que me gusta, pero criticarlo a la vez. Lourdes nos, ya como pregunta, digamos, final para cerrar, Lourdes nos pregunta, dice, estamos inmersos en el momento actual en una recuperación de autoras que han sido invisibilizadas en el pasado. ¿Has descubierto alguna autora de fantasía o ciencia ficción en el pasado, en el momento actual, que te haya impactado? This is the last question. It's from Lourdes, and she mentions that we're immersed in what she defines as a recovery of female authors, and she'd like to ask you if you've ever read any work by a female author, a fantasy or science fiction book that you liked. Oh, so many. One of my favorite books from the past year was by an author named Susanna Clarke, who wrote a very famous book some years back called Jonathan Strange and Mr. Norrell. It was made into a television show on the BBC. She has a new book called Piranesi, which I think was one of my favorite books. It was a finalist for one of the awards that I juried. And there was also a wonderful book that won the Philip K. Dick Award called The Road Out of Winter by Alison Stein. It's a fantastic book. There are many female authors who are among my favorites. Joanna Russ,
Connie Willis is one of my absolute favorite writers. There's a writer named Molly Tanzer who does wonderful, strange historical fantasy novels. There's so many, I could go on and on. Tell me the last two names, Connie Willis. And Molly Tanzer. Okay. And who won the Philip K. Dick Award? That was Alison Stein. Okay. Sí, de hecho hay muchas autoras que me encantan. Por ejemplo, Susanna Clarke es muy buena. Ella escribió una historia sobre Jonathan Strange que se estrenó en la televisión, en la BBC en el Reino Unido, y ha escrito una historia reciente que Piranesi se llama, que fue finalista en uno de los concursos en los que fui jurado el año pasado. Entonces ella, por ejemplo, es muy, muy conocida. También hay otra autora que se llama Alison Stein, que ha ganado el premio Philip K. Dick, y otros que me encantan también, Joanna Ross, Connie Wilson, Molly Tanzer, por ejemplo, por poner más ejemplos. Así que sí, hay bastantes autoras en este género que me encantan. Tim, do you know Kat Rambo? I do. We are going to publish her next autumn. Oh, that's wonderful. She's a wonderful person. I love Kat. Oh, yes. Entonces Christian estaba preguntando si conocía a Kat Rambo y dice que también le van a publicar en otoño, y que Tim dice que sí, es una persona maravillosa. Tim, te piden si puedes por favor escribir los nombres de estas autoras en el chat. Okay. Tim, could you write some of those names you mentioned in the chat for them? Absolutely. Sí, por supuesto. This question is coming from the library service. Kat Rambo ha sido un descubrimiento también. Increíble. Sí, bueno, mira, lo estaremos esperando entonces. Joanna Russ, sí. Bueno, pues parece que hemos llegado al final de este encuentro. Yo no me quiero todavía despedir sin agradeceros primero a todos los que habéis estado participando con nosotros, y por supuesto, mira, nos coloca aquí Cristian también en el chat. Recordad que además Los Herederos de Grace ha salido prácticamente hace 2 días, así que yo la verdad es que os agradezco mucho a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Pasaos por la máquina que hace ping, porque merece muchísimo la pena poder conocer a Tim en castellano, también en los cuentos que decíamos antes de Cuentos para Algernon. Y sobre todo, muchísimas gracias, Tim. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Let me just translate that. He's saying it's time to say bye. Just before he says goodbye, he encouraged everybody to drop into La Máquina que hace ping to discover your writing. And thank you for everybody for participating, and particularly Tim for spending your time with us today. Thank you so much for organizing this. This has been great fun. I wish we could do it for another hour. And I hope that I get to visit Spain soon. I was supposed to go last year, but the pandemic made it impossible. But I hope that I can make it in the near future. Muchas gracias a vosotros por dedicarme este tiempo. Ojalá pudiéramos quedarnos otra hora, pero no se puede. Pero ojalá... Espero poder visitar España en breve. Iba a ir el año pasado, pero por la pandemia no pude hacerlo, pero me gustaría hacerlo en breve. Le da Tim que genera endorfinas. Totalmente. He said, reading Tim releases endorphins. True. Yeah, it's good for your health. Y es bueno para la salud. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Tim. Muchísimas gracias, Cristian Arenos, de La Máquina que hace ping, y gracias a ti, Sorlia, porque nos has ayudado a llevar una buena conversación, ¿no?, a buen puerto. Así que hasta siempre. La verdad es un placer.
Abijo. Chao. Thank you. Thanks. Bye bye. Bye. Goodbye.